Buen día. Vamos a hablar acerca de psoriasis y psicodermatosis. Yo soy la doctora Mayra Herz del Servicio de Dermatología. Vamos a empezar hablando de la psoriasis. Como una definición general, podemos decir que la psoriasis es una enfermedad multifactorial inflamatoria, es crónica, es mediada por linfocitos T y se caracteriza por una queratopoiesis acelerada y unas placas característicamente eritemato-escamosas. La psoriasis puede tener diferentes desencadenantes. Como dijimos, es una condición multifactorial. Puede tener desencadenantes ambientales, también el estrés, el trauma, infecciones, por ejemplo, la faringitis por estreptococo. Esta se ha relacionado a una forma en particular de psoriasis, que es la psoriasis gutata. Sin embargo, también pacientes con psoriasis que se encuentran estables pueden tener unos brotes cuando padecen infecciones de vías respiratorias superiores o cualquier otro tipo de infección. También los medicamentos, por ejemplo, igualmente hay pacientes que no tienen psoriasis, reciben alguno de estos medicamentos y empiezan a desarrollar lesiones de psoriasis. O pueden tener también una enfermedad estable y al consumir alguno de estos medicamentos tener un brote en su enfermedad. Y estos son importantemente el litio, los beta bloqueadores, que a veces tenemos que hablar con los cardiólogos, porque ya vamos a ver que los pacientes con psoriasis pues tienen mayor predisposición a enfermedades crónicas, metabólicas, cardiovasculares, etcétera. Entonces a veces tenemos que hablar con los cardiólogos para que les quiten los beta bloqueadores. También el uso de esteroides sistémicos. Aquí hemos tenido muchos pacientes internados porque acuden con médicos generales que para brindarles un alivio rápido les aplican inyecciones de esteroides y entonces el paciente aprende que así mejoran y se empiezan a automedicar y entonces finalmente acuden con rebotes muy importantes y ya los pacientes con eritrodermia o con psoriasis pustulosa muy severa. Entonces los esteroides sistémicos pueden ser desencadenantes o pueden agudizar la enfermedad, los antimaláricos también, el interferón. Estos son medicamentos importantes que a todos los pacientes con psoriasis hay que decírselos para que siempre los tengan en mente. Y pues la psoriasis es una condición que afecta hasta el 4% de la población mundial y que tiene un impacto muy significativo en la calidad de vida de los pacientes. Tiene dos picos, uno a los 20-30 años y otro a los 50-60 años de edad. Y como ya mencioné, pues estos pacientes tienen mayor riesgo de comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, diabetes, incluso cáncer e hipertensión. 35 hasta 90% de los casos cuentan con antecedentes familiares de psoriasis y se dice que hay un riesgo de 41% de que un hijo nazca con psoriasis si ambos padres la padecen y de un 14% si solo uno de los dos la tiene. Se asocia al antígeno leucocitario humano B13, al B17, BW57 y CW6. Y también hay genes asociados que se han identificado. El SORS1 es el de mayor susceptibilidad y también el 4, el 5, el 6, el 9 y el CART14. Y pues esta es una enfermedad mediada por el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 17, la 12 y la 23, de ahí que todos los biológicos que bloquean estas citocinas pues son parte del tratamiento eficaz para tratar la psoriasis. Se puede clasificar la psoriasis en diferentes variantes clínicas. Por ejemplo, la psoriasis vulgar es la psoriasis en placas, que es la que todos conocemos y que fácilmente podemos distinguir, incluso sin una biopsia. La eritrodermia psoriásica, que esta puede parecerse a otros tipos de eritrodermias. La psoriasis en gotas o gutata. Las variantes pustulares o pustulosas, aquí tenemos las variantes de Bunsen-Bush, que es la psoriasis pustulosa generalizada. Tenemos la acrodermatitis continua de Halopo, que está principalmente
localizada en lo que son los lechos unguiales y la palmoplantar pustulosa. También tenemos psoriasis en ciertas localizaciones especiales, como son piel cabelluda, la forma invertida, o sea, en los pliegues, axilas, ombligo, ingles, la genital y la artritis psoriásica también importantemente. En raros casos también la psoriasis puede afectar la mucosa oral, ocasionando, por ejemplo, una lengua geográfica. Pero lo típico es que la psoriasis afecte las salientes óseas, es decir, las áreas extensoras del cuerpo, y a veces puede ser que las uñas sean la única parte del cuerpo que están afectadas. Muchas veces las lesiones son simétricas, pero no siempre es así. Y aquí vemos estos ejemplos de la psoriasis en placas, que es fácil de distinguir. Son placas eritematosas y escamosas, bien delimitadas, que tienen una escama muy gruesa y que esa escama es fácil de desprender. La artritis psoriásica ocurre hasta en el 30% de los pacientes con psoriasis, y se ha visto que los pacientes que tienen afección ungueal, por ejemplo, pueden tener mayor riesgo de padecer artritis psoriásica. La artritis psoriásica puede ser inflamatoria y progresiva, o también puede ser leve o moderada, pero puede correr hasta un espectro donde sea rápidamente destructiva, y característicamente predominan articulaciones pequeñas como una oligoartritis asimétrica, involucrando las articulaciones interfalángicas distales, contrario a la artritis reumatoide. Aquí tenemos algunos signos clínicos de la psoriasis, por ejemplo, el signo de la vela, donde podemos ir desprendiendo esa escama, y luego, por ejemplo, el signo de Auspitz, donde podemos ver un rocío sangrante, donde desprendemos a veces esa escama y se empieza a ver un puntilleo de sangre. Lo que son el puntilleo ungueal, pues el pitting lo vemos a nivel de las uñas, también por ejemplo el signo de la mancha de aceite. Aquí vemos unos ejemplos en las uñas, por ejemplo, vemos esos hoyuelos, como si con un alfiler hubiéramos picoteado las uñas. Esto es característico en la psoriasis, y también lo podemos ver en otras condiciones como en la alopecia areata. Aquí vemos otras placas de psoriasis. En ocasiones estas lesiones pueden ser pruriginosas, pero no siempre, y muchas veces al resolver pueden dejar hiper o hipopigmentación. Vemos aquí un paciente con afección de piel cabelluda, que a diferencia de las dermatitis seborreicas, pues podemos ver placas infiltrativas, enrojecidas, más bien delimitadas, y pues hay ciertos hallazgos dermatoscópicos que también nos ayudan a orientarnos hacia el diagnóstico de una psoriasis de piel cabelluda y no simplemente una dermatitis seborreica. Vemos otro tipo de cambios unguiales, ahí vemos un poquito de onicolisis, de algunas hemorragias en astilla. Aquí otro paciente con esas placas en piel cabelluda, también en la mano. Otras formas un poco más discretas, pero no dejan de ser importantes y de requerir tratamiento. También podemos ver estas lesiones en áreas más extensas. A veces son placas muy grandes, parece que el paciente tiene una ropa interior de psoriasis, o a veces pueden ser lesiones así más aisladas, o combinar lesiones pequeñas con lesiones más grandes. Y a veces en el mismo paciente pueden existir combinaciones de las diferentes formas. Hay pacientes que pueden tener acrodermatitis continua de Jalopó con psoriasis en placas, o un paciente con psoriasis gutata puede tener psoriasis en áreas especiales como genitales o piel cabelluda. Entonces no quiere decir que las clasificaciones sean estrictas y que nada más pueda haber cierto tipo de psoriasis en un solo paciente, sino podemos encontrar todas las variantes en uno mismo. Aquí estas formas de eritrodermia, donde se afecta cerca del 90% de la superficie corporal, y esto es lo que causa de rebote el darle a los pacientes esteroides
sistémicos, orales o inyectados. Sabemos que los esteroides tópicos sí los podemos utilizar con ciertas medidas. Aquí tenemos otra eritrodermia y vemos cómo tenemos esas manchas residuales de lesiones en placas previas. Aquí tenemos otra presentación extensa y estas formas de acrodermatitis continua de Jalopó, donde debajo de la uña, en el lecho, podemos encontrar lagos de pus. El diagnóstico diferencial, principalmente de las placas eritemato-escamosas, pues pueden ser desde dermatitis seborreica hasta tiñas, hasta linfomas cutáneos de células T, líquen simple crónico, y la histopatología muchas veces nos ayuda para esclarecer el diagnóstico en casos donde haya duda, porque en la mayoría de los casos no ocupamos tomar biopsia, pero podemos ver la característica acantosis regular, podemos ver como a nivel del estrato córneo todavía podemos ver algunos núcleos, esto se le llama paraqueratosis, y que en el estrato córneo muchas veces se juntan polimorfonucleares, esos son los llamados abscesos de Munro, y también podemos ver en la epidermis como hay una ausencia del estrato granuloso, característico de lo que es la psoriasis. Aquí podemos ver esa paraqueratosis, los abscesos de Munro. Sí. Y pues hay diferentes herramientas clínicas que utilizamos para medir la severidad de la psoriasis. El más conocido por todos es el PASI, que es el Psoriasis Activity Severity Index, donde se determina la severidad de la enfermedad midiendo el porcentaje de superficie corporal afectada, el eritema, la escama y la induración o infiltración más bien de las lesiones. Y en el NAPSI es una medida de la severidad del involucro unguial, y también tenemos los cuestionarios que miden la calidad de vida. A veces los tratamientos tomamos para establecer un tratamiento, tomamos en cuenta varios factores como la edad del paciente, también estas herramientas de clinimetría, pero hay veces que podemos tener un PASI muy bajo, porque hay muy poca extensión de la enfermedad, pero una gran afección de la calidad de vida del paciente. Entonces ahí estamos justificados a dar un tratamiento no solo tópico, sino ser más agresivos. Entonces, como mencioné, el tratamiento depende de la edad, del estado general, del sitio de afección, el grado de afección del paciente, la calidad de vida del paciente. Como un paciente que nada más tiene psoriasis en el área genital, pero le causa un problema enorme en su calidad de vida, o nada más tiene en las palmas, pero no puede trabajar porque no puede con el dolor, las grietas, el contacto social donde creen que tiene algo infeccioso, le impide desempeñarse bien en su trabajo. Entonces eso es muy importante. Entonces, tratamientos, en cuanto a los tratamientos locales, pues tenemos la antralina, tenemos los análogos de vitamina D como el calcipotriol, los retinoides como el tazaroteno, tenemos el alquitrán de hulla, pero el tratamiento de primera elección pues son los esteroides tópicos, y ya elegimos la potencia del esteroide dependiendo del área corporal que vamos a tratar. Los emolientes son muy importantes, y la fototerapia es una herramienta muy útil, que es un escalón previo a pasar a terapia sistémica y un escalón arriba de lo tópico. Esta es muy útil en pacientes que tienen lesiones delgadas, hablando del VB de banda estrecha, y pues ya para pacientes mayores que tienen placas muy gruesas y que a lo mejor está contraindicado en ellos o no pueden comprar algún biológico, o si está contraindicado en ellos algún inmunosupresor por alguna enfermedad de base, pues podemos usar el PUVA.
Entonces, metotrexate, ciclosporina, retinoides, son algunos tratamientos, pero pues ya tendríamos también que considerar si el paciente tiene o no tiene artritis psoriásica, porque por ejemplo ciclosporina, retinoides puede ayudarle en la piel, pero no va a tener ninguna influencia en articulaciones. Y lo más nuevo, lo que ha venido a cambiar en la última década la vida de los pacientes con psoriasis son los tratamientos biológicos, que ahora tenemos mucho de dónde escoger. Tenemos los que son inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, los inhibidores de interleucina 12-23, los inhibidores de interleucina 17, 20, de los inhibidores de la interleucina 23. Tenemos ya muchos y la respuesta es muy rápida, son muy efectivos y pues tienen un mejor perfil de seguridad que los inmunosupresores clásicos. Aquí tenemos un ejemplo de fotografía basal y 6 meses después del secukinumab, que es un inhibidor de interleucina 17, en un paciente con acrodermatitis continua de Halo-Po. Y tenemos aquí otro donde después de tan solo un mes de tener psoriasis en placas palmoplantar, pues vean la diferencia en un mes de ixekizumab, que es otro inhibidor de interleucina 17. Pasando a lo que es la hiperhidrosis, pues esta es una sudoración excesiva que puede verse en axilas, manos, pies y menos frecuente en otros sitios. Y este se puede asociar o no a bromidrosis, que es el mal olor del sudor. La hiperhidrosis puede ser primaria o puede ser secundaria. Cuando es primaria, es una sudoración focal de causa desconocida, esta afecta a 1 a 3% de la población, a veces puede haber antecedentes familiares positivos de hiperhidrosis y los disparadores muchas veces pueden ser emocionales, el clima o ciertas comidas. Y aquí pues se habla de que puede ser secundaria una sobrereactividad neurogénica de las glándulas sudoríparas que involucran las vías simpática y parasimpática y comúnmente pues va a iniciar en la adolescencia. Y la hiperhidrosis secundaria, esta usualmente es generalizada y se asocia a alguna condición médica subyacente. Y pues la hiperhidrosis afecta importantemente la calidad de vida del paciente y le ocasiona importantes problemas de seguridad y también en su entorno social y laboral. En cuanto al tratamiento, las soluciones de cloruro de aluminio a diferentes porcentajes ayudan para obstruir lo que son los orificios de salida de los acrosiringios, el glicopirrolato tópico, la iontoforesis. Hay unos aparatos que se llaman Drionic, que hay uno para palmas y plantas, otro para la región axilar que uno puede comprar en línea para estos pacientes. También el aplicar toxina botulínica, que le da un alivio por 6 meses a los pacientes, y la simpatectomía torácica endoscópica. La eritrofobia pues es otra psicodermatosis donde observamos un enrojecimiento habitualmente de las mejillas, del pecho, los pabellones auriculares, que algunas personas sufren con las emociones. El líquen simple crónico habitualmente es una placa o más de una placa que son localizadas o diseminadas, que son lesiones que se encuentran en localizaciones de fácil acceso, donde el paciente descarga ahí su estrés emocional, ahí se rasca y entra en un ciclo de rascado y luego se daña la piel, se ocasiona más comezón al rascarse y pues tiene prurito que ocurre como que como paroxísticamente, ¿sí? Le dan ataques de comezón y entonces esto ocasiona que la piel se vea afectada importantemente con liquenificación, grietas, inclusive se puede llegar a sobreinfectar, a impetiginizar secundariamente. Los tratamientos pues son con esteroides tópicos, antihistamínicos, la capsaicina, emolientes y en ocasiones pues hasta tratamiento psicológico. La tricotilomanía es la conducta inconsciente o compulsión de que el paciente se lleve la mano a la cabeza o algún área pilosa y se arranque el pelo. A veces puede ser en las cejas también o en las pestañas. Muchas veces cuando vemos en las pestañas que no tienen pestañas en el ribete superior, pensamos más en que pueda ser una
tricotilomanía, pero si vemos que les faltan pestañas en el ribete inferior, más frecuentemente estamos ante una alopecia areata porque es más difícil arrancarse las pestañas del párpado inferior. Vemos todos estos casos donde el paciente se arranca inconscientemente el pelo, porque muchos de estos pacientes les vas a preguntar y te van a decir que no lo hacen. Sí, y nosotros nos podemos dar cuenta del diagnóstico también por ciertas características a la tricoscopía, donde podemos ver los cabellos en flama, vemos tricotilosis, donde están deshilachados los cabellos. Inclusive si uno toma una biopsia, pues puede uno ver bastantes hallazgos que están relacionados al trauma constante que está sufriendo el cabello. Aquí vemos otros, la tricoscopía, que es importante para diferenciarla a veces de una alopecia areata. Entonces, inclusive también de una tiña de la cabeza, todos estos padecimientos de la piel cabelluda pues tienen sus hallazgos tricoscópicos característicos. La onicofagia es el hábito de morderse las uñas de manera crónica. El delirio de parásitos es cuando los pacientes dicen sentir que tienen animales por el cuerpo, tienen comezón, inclusive ellos señalan que ven y que se sacan los parásitos y nos han llegado con bolsitas, con aluminios, donde ellos traen recolectados esos supuestos parásitos. Y pues lo que vemos pues son este tipo de lesiones como escoriaciones. Aquí por ejemplo un paciente que nos llevó pues diferentes partículas en un aluminio, ¿verdad? Y que pues la paciente pues insistía en que eran parásitos. Vamos a pasar a lo que es la alopecia areata. Esta es una alopecia no cicatrizal de origen autoinmune con una prevalencia de 0.1 a 0.2% en Estados Unidos de América. Puede afectar cualquier área pilosa, pero el 90% va a afectar la piel cabelluda. Afecta importantemente la calidad de vida y el entorno psicosocial. Se puede asociar a enfermedades autoinmunes y su curso clínico es impredecible y su respuesta al tratamiento es variable. Habitualmente se ven este tipo de placas que pues pueden verlas un poquito difíciles de distinguir con las de tricotilomanía, por ejemplo, pero pues tienen ciertos hallazgos tricoscópicos que nos ayudan a definir el diagnóstico. También puede haber alopecia areata, como mencionamos en otros sitios, en las cejas, en las pestañas, en el resto del cuerpo, y hay de diferentes patrones y diferentes grados de severidad. Tenemos una herramienta que se llama SALT, que se llama Severity Alopecia Tool, con la que podemos nosotros clasificar la severidad del paciente. Y pues habitualmente la mayor parte de los casos pues son de poca extensión, sí, pero pues sí hay un 5% que progresan a formas extensas de alopecia total o universal. Las formas totales son aquellos pacientes que pierden el cabello de toda la cabeza, y las alopecias universales son aquellas donde pierden el cabello de todo el cuerpo. Y hay ciertos patrones clínicos como el reticular, el ofiásico, que es como una banda que corre en la región occipital, el cisaifo, que ocurre en la región temporofrontal, y hay otra forma difusa, que son cabellos enfermos entremezclados en los cabellos sanos. También puede haber cambios unguiales, como mencionamos anteriormente cuando hablamos de psoriasis, por ejemplo, el puntilleo o hoyuelos. También puede haber traqueoniquia, leuconiquia, etcétera. Y como la alopecia areata pues es una enfermedad autoinmune, también se puede asociar con otras enfermedades autoinmunes como la enfermedad tiroidea y el vitiligo. El diagnóstico diferencial, pues ya los mencionamos, con tiña, con tricotilomanía, y algo muy característico de la tricoscopía son estos cabellos que son más angostos en la parte proximal y más gruesos en la parte distal. Se les llama cabellos en signo de exclamación. Algo importante acerca del pronóstico es que 50% de las formas leves va a repoblar sin tratamiento en el primer año.
Eso es importante. Así es que hay en algunos lugares donde a las formas leves inclusive pues no les dan tratamiento. Hay otros que pensamos que a cualquier forma se le debe dar tratamiento porque eso puede ayudar en algunos casos a prevenir la progresión de la enfermedad. Y el tratamiento pues es de acuerdo a la extensión y severidad del padecimiento, a la edad del paciente, y pues podemos utilizar inmunosupresores, podemos usar tratamientos tópicos como los esteroides, los inhibidores de calcineurina, también lo que es la inmunoterapia para formas extensas mayores del 50% de alopecia, y el tratamiento psiquiátrico cuando sea indicado. Aquí vemos que en cuanto a la edad los dividen los tratamientos en menores de 10 años o mayores de 10 años, y pues también en cuanto a la extensión los tratamientos pueden variar si estamos hablando de una alopecia menor del 50% de la piel cabelluda o mayor del 50% de la piel cabelluda. Y pues en las formas más extensas habitualmente empezamos con esteroides intralesionales o tratamientos sistémicos, pero también con la inmunoterapia tópica. Y en las formas más localizadas, que no son tan extensas, podemos aplicar también esteroides intralesionales y esteroides tópicos. Y aquí tenemos algunos ejemplos que hemos tratado en el servicio con inmunoterapia. La inmunoterapia se hace con dos químicos, el ácido escuárico dibutilester y la difenilciclopropenona, que son alergenos que distraen el sistema inmunológico. Entonces llaman a los linfocitos y entonces se distraen y dejan descansar al folículo piloso para que pueda ocasionar un crecimiento del cabello. Y pues hemos hecho estudios y vemos que este tratamiento puede ayudar hasta un 60% de los pacientes. La neurodermatitis diseminada o dermatitis atópica es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel. Esta se va a caracterizar por prurito intenso, un curso crónico y recidivante, y ocurre más en niños, pero también puede ocurrir en adultos. Tiene una prevalencia del 10 al 30% en niños, del 2 al 10% en adultos, 60% va a iniciar en el primer año de vida y 85 a 90% en los primeros 5 años. En cuanto a su clasificación, los podemos dividir en la forma de lactante, que ocurre en menores de 2 años, la del escolar de 2 a 12 años y la del adulto en mayores de 12 años. La etiología pues es una patogénesis compleja, intervienen diferentes factores, entre algunos genéticos, inmunológicos, ambientales, y todos estos ocasionan una barrera cutánea disfuncional, y esto ocasiona a su vez una disregulación del sistema inmune. Muchos de estos pacientes tienen una mutación en una proteína que se llama filagrina. Esa filagrina lo que hace es unir lo que son los filamentos de queratina, y entonces cuando está alterada la filagrina, ocasiona alteración a nivel de lo que es el estrato córneo, a nivel de los corneocitos. Entonces queda una barrera cutánea que está muy dañada y que se puede deshidratar fácilmente, y también se puede alterar de tal forma que pueden penetrar los irritantes y los alergenos con facilidad. Hay diferentes criterios clínicos, los más conocidos son los de Hanifin y Rajka, donde hay criterios mayores y criterios menores. En cuanto a los de criterios mayores y menores, necesitamos 3 o más para poder hacer el diagnóstico, y pues dentro de los mayores tenemos siempre presente el prurito, una típica morfología y distribución de las lesiones, que ahorita las vamos a ver, y que sean lesiones que son crónicas, que sean recurrentes, y que también en muchos casos exista el antecedente personal o familiar de alguna forma de atopia. En las formas de lactante, ¿sí? Vamos a ver importantemente cómo se afecta lo que es el área de la cabeza. Vemos a veces que tienen eczema a nivel de las mejillas, también en los párpados, pueden tener dermatitis seborreica, y pueden también presentar lesiones diseminadas en el resto del cuerpo. Aquí podemos ver también cómo se les afecta importantemente la cara a los lactantes, ¿sí? También el cuello.
y otras formas donde puede haber ya una atención más tardía y que ya los pacientes están impetiginizados o sobreinfectados. Todas estas costras así que les llamamos melicéricas, color miel, pues son datos de infección que por lo regular son por estreptococo. En las formas escolares pues vemos más afección ya flexural en el cuello, sí, en la cara posterior vemos cómo se marcan las líneas, los pliegues, y esto ya es por liquenificación, por rascado crónico. Vemos la afección en los párpados, la afección flexural característica de los pliegues del codo, de los huecos popliteos. Aquí una niña también con afección importante aún de sus mejillas, pero lo típico son estas placas eczematosas y papulares en lo que son las áreas flexurales. Y en el adulto pues es menos frecuente, pero sí lo llegamos a ver, y muchas veces pues también conserva esa distribución en pliegues, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. La foto de abajo corresponde a pues algo de dermatitis en lo que es la piel del rostro, pero también a las líneas de Denny-Morgan, que es también un dato de un criterio menor. En cuanto al tratamiento, evitar todos los factores desencadenantes, todos los irritantes, mejorar la condición de la barrera cutánea, el uso de antihistamínicos para poder romper el ciclo de rascado. Me rasco, me daño la piel, entre más me rasco, más comezón me da. Entonces hay que romper ese círculo vicioso. También controlar la colonización de Staph aureus. Muchas veces lo que hacemos es indicar baños clorados o también terapias de erradicación con mupirocina y ácido fucídico en narinas y también en pliegues. Y pues estos pacientes, como tienen una barrera cutánea dañada, pues son más propensos a una infecciones inclusive virales, a herpes simple, también los niños a molusco contagioso, etcétera. En casos pues no tan severos, podemos utilizar nada más emolientes, medidas generales, esteroides tópicos, inhibidores de calcineurina, y en casos más extensos los wet wraps, que es aplicar un esteroide y un emoliente bajo una pijama húmeda oclusiva. También la fototerapia, particularmente la UVB de banda estrecha y la VA1, ayudan bastante. Inmunosupresores como la ciclosporina, la satioprina, el mofetil, el metotrexate, y también hay biológicos que se han utilizado y que importantemente el dupilumab está ya indicado y aprobado para uso en pacientes adultos y niños con dermatitis atópica. El omalizumab, rituximab, mepolizumab aún no están indicados para tal uso, y actualmente hay muchos estudios corriendo de los inhibidores JAK como el baricitinib. Aquí tenemos simplemente, dependiendo de la severidad de la enfermedad, aquí también tenemos como en la alopecia areata, como en la psoriasis, aquí tenemos también nuestras herramientas de clinimetría. Y esta se llama SCORAD, por ejemplo, esta es una, y otra que se llama EASI, y dependiendo de la severidad pues son los tratamientos que están indicados. Vamos a pasar a lo que es el vitiligo. Este es un trastorno de la pigmentación adquirido causado por pérdida de melanocitos funcionales que afecta hasta el 2% de la población mundial. Es una enfermedad multifactorial y la hipótesis más aceptada es que es ocasionada por una destrucción autoinmune del melanocito. O que hay un defecto intrínseco del melanocito, o que hay una destrucción del melanocito por déficit contra el estrés oxidativo. Estas manchas se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo y se clasifican dependiendo de su extensión. Tenemos el vitiligo localizado, que puede ser focal, el segmentario o el mucoso, el generalizado, que puede ser acrofacial, o el vulgar, que es el que más conocemos, y el universal, donde por lo regular se han despigmentado en su mayor parte los pacientes. El pronóstico es variable, impredecible. Se habla de que los pacientes que se traten antes de los primeros 2 años de evolución tienen un mejor pronóstico, y el tratamiento pues puede ser con lo que es la fototerapia, principalmente UVB de banda estrecha, es el tratamiento de primera elección.
y muchos de estos pacientes pueden requerir también tratamiento de apoyo psiquiátrico o psicológico, ¿sí? Y pues también siguiendo con la hipótesis de un déficit en el estrés para enfrentar el estrés oxidativo, pues también están indicados antioxidantes como la vitamina E, la vitamina C, el ácido alfa-lipoico, y se pueden combinar también tratamientos quirúrgicos como mini injertos. Y también trasplante de melanocitos por cultivo in vitro. Tenemos aquí unos ejemplos de manchas de vitiligo, ¿sí? Y las manchas, dependiendo de la localización, tienen diferentes pronósticos. Las manchas más difíciles de repigmentar y que a veces no logramos repigmentar con ningún método, más que combinando con injertos, es la punta de los dedos, dedos de manos, dedos de pies. Los labios son otra área difícil de pigmentar. En ocasiones los párpados también pueden ser un poco complicados. Aquí vemos una paciente tratada después de 6 meses de fototerapia y vemos el avance que ha tenido, ¿sí? Todos esos islotes de repigmentación nuevos, cómo van cubriendo las áreas despigmentadas. Y gracias. Y corta.